Hola chicos, bueno, en este video vamos a ver algunas actividades como ejemplo de función inversa. Vamos a tener una función exponencial, una función homográfica o racional y por último una función logarítmica. Comenzando por la primera, para hallar su inversa, nuestra función debería ser biyectiva. Y para ser biyectiva debemos analizar si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Para ello, en primer lugar, probaremos su inyectividad. Debemos recordar que una función era inyectiva cuando a elementos diferentes del dominio le correspondían diferentes imágenes. La inyectividad la demostraremos de manera analítica. Sin embargo, podremos ayudarnos con su gráfica, trazando rectas horizontales y si corta a la función en un punto, será inyectiva. Para su gráfica debemos recordar que la función exponencial tendrá en su término independiente la asíntota horizontal. Por otro lado, la base del exponente, si es mayor a 1, será creciente. Y si se encuentra entre 0 y 1, será decreciente, como es este caso. Sin embargo, debemos notar que se está multiplicando por una constante negativa. Y si recordamos, si la función era decreciente, tenía esta forma, quedando por encima de la asíntota. Y si la función se multiplica por una constante negativa, entonces esta se espeja hacia abajo de la asíntota, de la siguiente manera. Por lo tanto, ya tenemos una idea que nuestra gráfica quedará similar a esta, con asíntota horizontal en 6. En líneas generales nos quedará, por un lado, esta función de acá abajo, y como nuestra asíntota horizontal está en 6, si nosotros vemos los ejes, sabremos que en algún momento tendrá intersección con el eje Y, y como queda por debajo de la asíntota, tendrá también intersección con el eje X. La analizaremos. Esta función tendrá por dominio, como se puede ver, los números reales. Y su imagen estará determinada a partir o hasta la asíntota. Como nuestra función es esta de acá abajo, será hasta la asíntota, desde menos infinitos hasta 6. Sin incluir, dado que nunca toca la asíntota. Como queríamos probar si la función era inyectiva, trazaremos rectas horizontales. Como pueden ver acá, trazando rectas horizontales, y corta únicamente en un punto a la función. Por lo tanto, diremos que es inyectiva. Gráficamente, es inyectiva. Ahora debemos demostrarlo analíticamente. ¿Cómo lo hacíamos? Igualando f de x sub 1 con f de x sub 2. En donde tanto del lado izquierdo como del lado derecho colocaremos nuestra función, reemplazando en cada x por x sub 1 y x sub 2. Como segundo paso, despejaremos x sub 1. Para ello, si separan términos, debo identificar que lo primero que voy a pasar es el 6 positivo, en donde ambos 6 se cancelan. Luego, nos quedará por pasar el menos 3. Como se encuentra multiplicando, pasará de manera coloquial dividiendo. Se simplifica el menos 3 con menos 3, y nos queda que un cuarto elevado a la x sub 1 más 1 es igual a un cuarto elevado a la x sub 2 más 1. Bien, a partir de aquí tenemos dos formas de resolverlo. Uno es que, como las bases son iguales, son de un cuarto, entonces igualaremos sus exponentes. Y otra forma es, por definición, en donde la base del exponente pasa como base del logaritmo. De estas dos formas de resolverlo, lo haremos por la primera. Entonces, igualaremos los exponentes. Por último, pasaremos el más 1 como menos 1, cancelaremos ambos unos y nos quedará que x sub 1 es igual a x sub 2. Podemos decir que nuestra función es inyectiva. Llegamos al mismo resultado que al que habíamos llegado de manera gráfica. Como nuestra función es inyectiva, pasaremos a ver si es sobreyectiva. Debemos recordar que es sobreyectiva si el codominio coincide con la imagen, de manera coloquial. F está definida de reales y como imagen menos infinito a 6. F está definida de reales en reales, ya que debemos recordar que el codominio viene preestablecido o predeterminado como reales. Dado que nuestra imagen era de menos infinito a 6, no coincide con nuestro codominio. Diremos que no es sobreyectiva. Como es inyectiva, pero no es sobreyectiva, entonces nuestra función no es biyectiva. Y debemos resaltar que nuestra función original no es biyectiva. Pero como debemos hacer su inversa, lo que haremos es restringir y redefinir su codominio. ¿Por qué? Porque nuestra función ya es inyectiva. Lo que no es sobreyectiva, dado que el codominio es diferente a su imagen. Entonces nos quedará que f está definida de reales y haremos coincidir el codominio con su imagen. Menos infinito a 6. De esta manera podremos decir que nuestra función es inyectiva, sobreyectiva y entonces biyectiva. Ahora nuestra función sí es biyectiva, podemos hallar su inversa. Bien, esta era nuestra función. Y para hallar su inversa, en primer lugar deberíamos cambiar de lugar las incógnitas. Entonces tenemos menos 3 por un cuarto elevado a. Y ahora en el lugar de x colocaremos y. Más 1, más 6 igual a, y donde iría y colocaremos x. Como segundo paso, deberemos despejar. Yo separo en términos. Lo primero que debería pasar es 6. Luego, no puedo pasar el 1 cuarto porque está afectado a una potencia, y tampoco puedo pasar el más 1 porque es parte de esa potencia. Entonces, deberemos pasar el menos 3 que está multiplicando. Como está multiplicando, pasará dividiendo. Como el menos 3 divide todo lo que se encontraba de este lado, lo que podemos hacer para visualizarlo o arreglarlo algebraicamente es distribuyendo el menos 3. Y entonces, esto nos quedará. En un cálculo auxiliar tenemos x menos 6 dividido menos 3. A esto lo podemos escribir como x dividido menos 3. Y luego, menos por menos es más. Entonces tendremos que más 6 tercios. A esto lo podemos dejar así, pero con el menos adelante,
O también podremos escribirlo de la siguiente manera: menos 1/3 de x más de 2. Entonces lo reescribiremos de esta manera. Para poder despejar la y, deberemos pasar su base. Debemos recordar que por definición, la base del exponente pasará a ser del otro lado la base del logaritmo. Entonces tendremos que y más 1 es igual al logaritmo de base 1/4 de todo lo que se encontraba de este lado. Entonces, cuyo argumento es 1/3 de x más 2. Y por último, para terminar de despejar y, nos quedará este más 1, que pasará como menos 1. Hallando así nuestra función inversa. Esta será la función inversa de f. Una vez que hallamos y redefinimos para que nuestra función sea biyectiva y hallamos su inversa, pasaremos a la gráfica. Deberemos hallar sus intersecciones de manera tal de graficar la función original. Si esta era nuestra función, hallaremos la intersección con el eje x. ¿De qué manera hallamos la intersección con el eje x? Igualando a 0 y despejando x, que nos dará por resultado menos 3/2. Esta será nuestra intersección con el eje x. Luego hallaremos su intersección con el eje y, en donde lo encontraremos reemplazando nuestra variable independiente x por 0. Nos dará por resultado 21/4, o lo que es lo mismo, 5,25. Dado que ya tenemos la intersección con el eje x, la intersección con el eje y que hay asíntota en 6 positivo, sabiendo que queda graficado por debajo de la asíntota, pasaremos a graficarla. Para graficar, ubicaremos por un lado la asíntota, que eran 6. Sabemos que nuestra gráfica quedará por debajo de la asíntota, así que tendrá intersección con el eje x e intersección con el eje y. Calculamos la intersección con el eje y se encontrará en 5,25. Calculamos la intersección con el eje x, que se encontrará en menos 3/2, lo que es lo mismo que menos 1,5. Y por último tendremos la gráfica que pasa por esos dos puntos. Si nosotros aún no identificamos bien o queremos determinar bien su forma, podremos ayudarnos con una tabla. Pero esta será nuestra función. Bien, ya tenemos graficada nuestra función original. Nos falta graficar nuestra función inversa. Debemos recordar que como la función inversa realiza el recorrido contrario, si nuestra función original cortaba el eje y en 5,25, ahora nuestra función inversa cortará en 5,25. Y si f de x cortaba el eje x en menos 1,5, ahora lo hará en menos 1,5 de y. Por lo tanto, ahora tendremos punto C, que es menos 1,5 de y 0 de x, y luego este punto que es 5,25 de x y 0 de y. Tanto nuestra función inversa pasará por esos dos puntos y será simétrica respecto de la recta o función y igual x. Como nuestra función pasa por esos dos puntos, nuestra gráfica quedará de la siguiente manera. Recordemos que esta función acá es nuestra f de x y esta función es su inversa. Y como la función inversa realiza el recorrido contrario, si nuestra función f está definida de reales en menos infinito a 6, entonces la inversa estará definida de menos infinito a 6 en reales. Recordemos que el dominio de nuestra función original pasará a ser el codominio de nuestra inversa, y el codominio de f pasará a ser el dominio de la inversa. En la primera función, que fue exponencial, nosotros hicimos un análisis tanto algebraico y lo vimos también de manera gráfica. Con esta segunda función, comenzaremos directamente con el análisis algebraico. Entonces, primero nos preguntaremos si nuestra función es inyectiva, igualando f de x sub 1 con f de x sub 2. Ahora bien, como segundo paso, nosotros íbamos a despejar x sub 1. Sin embargo, no podremos pasar el más 2 y mucho menos el menos 8 por separado. Lo que tenemos que hacer es pasar todo el denominador hacia el otro lado. Y lo mismo podemos hacer con el denominador del lado derecho. Pasarlo hacia el otro lado, como ambos están dividiendo, lo pasaremos multiplicando. Una vez que pasamos multiplicando hacia allá y hacia allá, lo que tenemos que hacer es aplicar propiedad distributiva, es decir, a este término, multiplicarlo tanto por el primero y por el segundo. Y lo mismo haremos con menos 8. De la misma manera desarrollaremos el lado derecho. Tendremos que 3 x sub 1 por menos 6 x sub 2 será 3 por menos 6 menos 18. Y x sub 1 por x sub 2 será x sub 1 por x sub 2. Luego tendremos 3x sub 1 por 2, lo que nos dará por resultado 6x sub 1. Lo mismo haremos con menos 8 y también con el lado derecho. Una vez realizada la propiedad distributiva, como podemos observar, podemos comenzar a cancelar algunos miembros. Por ejemplo, de este lado tenemos menos 18 x sub 1 por x sub 2 y de este lado también se podrán cancelar, ya que si pasamos uno de ellos nos dará menos 18 x sub 1 por x sub 2 más 18 x sub 1 por x sub 2. Lo mismo sucederá con el 16, nos quedará como resultado esto. Y buscaremos dejar las x sub 1 de un lado y x sub 2 del otro. De esta manera podremos agrupar y una vez agrupado podremos despejar x sub 1. Dándonos por resultado, simplificamos y nos queda que x sub 1 es igual a x sub 2. Por lo tanto, nuestra función es inyectiva. Ya probamos que es inyectiva, entonces procederemos a ver si es sobreyectiva. Recordemos que de manera coloquial esto sucedía si el codominio coincidía con la imagen. Para ello, tenemos que el codominio son los reales y deberemos ver la imagen de nuestra función. Si recordamos, nuestra función homográfica tiene dos asíntotas, una horizontal y una vertical. La asíntota horizontal es la que determinará mi imagen. Mi imagen será los reales menos el valor de la asíntota horizontal, ya nuestra función no puede tomarlo. Para hallar la asíntota horizontal, si teníamos un mismo grado tanto en el numerador como en el denominador, debíamos dividir los coeficientes principales. Entonces tendremos que la asíntota horizontal, si la calculamos, nos quedará de menos un medio. Con nuestra imagen serán los reales menos un medio. Aquí veremos que nuestra imagen no coincide con nuestro codominio. Nuestra función no es sobreyectiva. Y como es inyectiva, pero no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Dado que debo hallar su inversa, nuestra función necesita ser biyectiva. Restringiremos y redefiniremos
aquello que necesitamos. Nuestro dominio no lo necesita ya que es inyectiva. Lo que necesita redefinirse es nuestro codominio de modo que coincida con nuestra imagen. Entonces, redefiniremos nuestro codominio como reales menos un medio. De esta manera, nuestra función g de x estará definida como dominio, no serán los reales, ya que tendremos una asíntota vertical. La asíntota vertical estará determinada por aquel número que anule nuestro denominador. Entonces, si yo calculo mi asíntota vertical, podremos hacerla igualando nuestro denominador de 0. En este caso, nuestra asíntota vertical se encontrará en un tercio. Nuestro dominio será reales menos un tercio en reales menos un medio. De esta manera, nuestra función es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Como nuestra función ahora es biyectiva, podremos hallar su inversa. Para hallar su inversa, cambiaremos de lugar las variables. Y procederemos a despejar la variable y. Debemos recordar que no podemos pasar un término del denominador, deberemos pasar todo el denominador hacia el otro lado. Como está dividiendo, pasaremos multiplicando. Ahora aplicaremos propiedad distributiva. Una vez aplicado propiedad distributiva, agruparemos todos los términos que tienen y de un solo lado y el resto del otro. En este caso no podemos hacer 3i más 6xy, ya que este tiene un término más multiplicando, sacaremos factor común. Una vez que sacamos factor común, ahora sí podremos pasar este término, como está multiplicando, dividiendo. Y una vez que despejamos y podremos decir que ya nuestra función inversa. Si nuestra función g estaba definida de esta manera, entonces nuestra función inversa tomará como dominio el codominio de g y como codominio el dominio de g. Dado que ya hallamos su inversa, procederemos a graficar ambas funciones. Primero tenemos nuestra función g de x. Debemos recordar que va a tener asíntota vertical en x igual a un tercio y asíntota horizontal en y igual menos un medio. Podremos hacer las intersecciones con el eje x igualando a 0 y con el eje y reemplazando x por 0. Luego graficaremos su inversa. Como la inversa realiza el recorrido contrario, si nuestra función g cortaba en menos 4 de y, entonces cortará en menos 4 de x. Y si nuestro g de x corta en 8 tercios a x, entonces cortará en 8 tercios a y. Acá podemos visualizar los cálculos de las intersecciones de nuestra función g de x. Lo mismo sucederá con las asíntotas. Si había una asíntota horizontal en y igual menos un medio, ahora pasará a ser vertical. Y si había una asíntota vertical en un tercio, ahora pasará a ser horizontal. Como tendremos nuestra función m de x, que es una función logarítmica. Para hallar su inversa, debemos ver si nuestra función es biyectiva, comenzando por analizar si es inyectiva. Igualaremos m de x sub 1 con m de x sub 2. Dado que estamos hablando de un mismo logaritmo tanto del lado izquierdo como del lado derecho, podremos igualar sus argumentos. Y procedemos a despejar x sub 1. Dividiremos del lado derecho por menos 3 y nos quedará que x sub 1 es igual a x sub 2. Como llegamos a una igualdad, diremos que nuestra función es inyectiva. Como ya sabemos que es inyectiva, verificaremos si es sobreyectiva, recordando que lo será si el codominio coincide con nuestra imagen. Como codominio tendremos los reales y como imagen, dado que se trata de una función logarítmica, tendremos también los reales. Como son iguales o coinciden, mejor dicho, diremos que es sobreyectiva. Como último paso, dado que es inyectiva y a la vez sobreyectiva, diremos que es biyectiva. Estará definida y buscaremos su dominio. Dado que se trata de una función logarítmica, tendremos una asíntota vertical. Podremos encontrar la asíntota vertical haciendo nuestra función mayor a 0. Y aquí despejaremos x. Recuerden que cuando el número que está multiplicando la x es negativo y pasa para el otro lado, la desigualdad se invertirá. En este caso se invertirá la desigualdad. Y nos quedará que x es menor a 3 positivo. Lo que nos determinará nuestra asíntota vertical y también nuestro dominio. Como los x tomarán valores menores a 3, nuestro dominio estará determinado de menos infinito a 3 sin incluir. Entonces estará definida de menos infinito a 3 sin incluir en, y como codominio, reales. Luego de definirla hallaremos su inversa, cambiando de lugar nuestras variables. Prosiguiendo por despejar la variable y. Por definición, la base del logaritmo pasará como base del exponente. Y despejando tendremos lo que encontramos acá. Tendremos de este lado y nos quedará de este lado esta función. Aquí podemos dejarlo de esta manera, colocando siempre el menos por delante, o podemos hacerle un arreglo algebraico recordando que la fracción es una división, se distribuirá el denominador. Como cálculo auxiliar, tendremos un quinto elevado a la x dividido menos 3, luego menos por menos es más y nos quedará 9 tercios. Esto podremos dejarlo así, colocando el menos por delante, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por menos un tercio. Más y 9 tercios es igual a 3. Colocaremos como resultado este arreglo que realizamos en cálculos auxiliares, hallando así nuestra función inversa. Si nuestra función original estaba definida de esta manera, entonces nuestra función inversa estará definida de reales en menos infinito a 3. Ya probamos que nuestra función era biyectiva, hallamos su inversa y la definimos. Por lo tanto, procederemos a graficar ambas funciones. Para graficarla, ya tenemos que tendremos una asíntota vertical en x igual 3 y que tomará valores de x entre menos infinito y 3. Procederemos a calcular las intersecciones. La intersección con el eje x, que lo obtenemos igualando la función a 0, y despejando todo nos quedará que cortará al eje x en 8 tercios, o lo que es lo mismo, 2,6 periódico. Y luego la intersección con el eje y la obtendremos reemplazando x por 0. De esta manera tendremos logaritmo de 9 en base a un quinto, que será igual a menos 1,4 aproximadamente. Gráficamente nos quedará nuestra función m de x, que corta al eje x en 8 tercios, por lo tanto nuestra función inversa cortará al eje y en 8 tercios. Nuestra función m de x cortará al eje y en aproximadamente menos 1,4, entonces su inversa cortará en menos 1,4 al eje x. Y m de x tendrá asíntota vertical en x igual 3, y su inversa tendrá asíntota horizontal en y igual 3, terminando así el análisis y hallar su inversa de cada una de las tres funciones que teníamos como ejemplo.